Mucha gente imagina que la libertad es algo que se gana con esfuerzo, como recompensa por dedicarse, cultivar pensamientos positivos, superar traumas o incluso elevar la propia energía. Pero ¿qué pasa si, de hecho, es un lugar al que nunca se puede llegar? Una meta que avanza sin parar, siempre un paso por delante. ¿Qué pasa si la razón por la que permaneces atrapado en la ansiedad, las distracciones, los deseos y las comparaciones es porque vives dentro de una estructura que nunca estuvo destinada a despertar? Según los antiguos gnósticos, la gran prisión no está hecha de barrotes ni de paredes. Está construido por una realidad tan convincente que no solo la aceptas, sino que la defiendes y la refuerzas. Llamaron demiurgo al arquitecto de este mundo, no el Dios verdadero, sino una inteligencia inferior, un imitador que gobierna a través de la división y el olvido. La verdad es tan simple que la mayoría de la gente la pasa por alto. El problema nunca fue arreglar algo fuera de uno mismo. Siempre se ha tratado de recordar quién eres, arraigado en la mónada, la fuente divina. Porque hay una parte de ti que nunca nació en este sistema, una chispa que no pertenece al ciclo, al drama ni al miedo. Los gnósticos decían que esta chispa es una emanación de la mónada, la conciencia pura e indivisible que existía antes de que se creara cualquier mundo. Y el secreto que intentaron ocultar durante siglos es este: el demiurgo no puede destruir su chispa divina. Así que, en cambio, la entierra bajo una vida entera, bajo su nombre, su personalidad, sus deseos, sus heridas. Todo lo que consideras tú es en realidad una ilusión construida. Nunca has estado atado por cadenas. Quedé atrapado por la identidad falsa, por el yo fabricado. Aquí no solo entenderás que es el mundo del demiurgo. Verás los mecanismos que te mantienen atrapado en ella y la verdadera razón por la que nunca reconociste la prisión. Y, sobre todo, descubrirás que la única salida es no repetir palabras sin sentido ni rituales vacíos. Es algo mucho más sencillo, la devolución. Para comprender lo que querían decir los gnósticos con regreso a la mónada, es necesario ir más allá de la espiritualidad que heredó la mayoría. Antes de que el cristianismo se convirtiera en una institución, era una frontera espiritual, con diferentes escuelas, iniciados y idiomas, cada uno de los cuales reclamaba autoridad sobre el mensaje de Cristo. Pero en las sombras, un pequeño grupo de iniciados creía algo que contradecía todo lo que les habían enseñado. El gobernante de este mundo no era el Dios supremo. Enseñaban que había una fuente más allá de las religiones y los imperios, más allá de todo el cosmos visible. La llamaron mónada, la única, no un dios humano ni un anciano barbudo en el cielo, sino una conciencia pura, indivisible, no nacida, no creada, omnipresente y más allá de las palabras. De la mónada emanaban reinos de plenitud y luz viva, el pleroma, donde el ser no estaba dividido en opuestos y el conocimiento se percibía directamente. Para ellos su origen no estaba aquí. Su verdadero hogar era superior a la materia, al tiempo y a la lucha por la supervivencia. No fuiste creado para buscar significado, fuiste hecho de significado. Pero la historia gnóstica da un giro oscuro. Sus textos describen una perturbación, una emanación desalineada. De esta ruptura surge una inteligencia inferior, alejada de la plenitud de la mónada y, por tanto, ciega. Confunde su dominio limitado con la realidad total. Este es el demiurgo, el artesano, el arquitecto del inframundo. Algunos textos lo retratan declarando: yo soy Dios, y no hay otro. En su ilusión, construye un mundo de división y muerte, donde los seres olvidan su origen y quedan hipnotizados por las formas y la materia. Si el demiurgo no es el Dios verdadero, entonces toda autoridad externa comienza a desmoronarse. Porque si la liberación no se concede mediante la obediencia, si la salvación no se logra sometiéndose a un sistema, el poder externo pierde su monopolio sobre el alma. Los imperios pierden su justificación espiritual y las personas se vuelven peligrosas cuando se dan cuenta de que el camino hacia Dios está dentro de ellos. Por esta razón, los textos gnósticos fueron condenados como herejía. Y es por eso que el descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi en Egipto en 1945, como el apócrifo de Juan, el Evangelio de la Verdad y la hipóstasis de los arcontes, se sintió como la apertura de una bóveda subterránea después de siglos de silencio. Estos escritos revelaron una salvación diferente, no el perdón por ser malo, sino el despertar por estar dormido y recordar. Los gnósticos creían que el alma humana lleva un fragmento de la mónada, una chispa divina impregnada de amnesia dentro de un mundo fabricado. Y el mayor poder del demiurgo no es la violencia ni la fuerza,
sino la capacidad de hacerte olvidar lo que siempre supiste. Entonces, si este mundo es un sistema de olvido, la verdadera pregunta es, ¿cómo recordamos? Y cuando entiendes esto, todo cambia. El mundo del demiurgo no es algo de lo que se pueda escapar cambiando las circunstancias externas. Porque el demiurgo no es solo un personaje de mitos y escrituras, es un principio, un patrón de conciencia, una forma en que se estructura la realidad cuando está desconectada de la mónada. Por eso algunas personas arreglan sus vidas y todavía se sienten vacías, como si les faltara algo, algo que no pueden explicar. Puedes tener dinero, relaciones, elogios, éxito y aún así sentir un vacío silencioso debajo de todo. Puedes meditar, escribir en diarios, limpiar tu energía, seguir maestros espirituales y aún así sentirte arrastrado hacia los mismos ciclos, la misma gravedad emocional, el mismo deseo de algo que siempre parece fuera de tu alcance. Porque la jaula no son las circunstancias, es la identificación con ellas. Los gnósticos enseñaban que el demiurgo gobierna mediante la fragmentación. Divide el mundo en piezas opuestas, el bien y el mal, el ganador y el perdedor, lo sagrado y lo profano, y te convence de que debes elegir un bando para sobrevivir. Por eso el mundo se siente pesado. No es solo porque la vida sea dura, sino porque la estructura de este reino mantiene tu sistema nervioso en perpetua tensión, siempre buscando, siempre tratando de arreglar, siempre temeroso de perder lo que has logrado, siempre fuera del momento presente. Este es el primer mecanismo, la conciencia siempre está inclinada hacia el futuro, hacia el arrepentimiento por el pasado, hacia la ansiedad por lo que está por venir, hacia una narrativa interminable. Y en los momentos en que vives dentro de esta narrativa, dejas de estar presente, dejas de estar completo, te fragmentas. Y esto es lo que la mayoría no entiende, el demiurgo no necesita que seas malvado, inmoral o perdido en la oscuridad. Solo necesita que estés inconsciente. Porque la inconsciencia te mantiene viviendo como efecto, reactivo, identificado, sin darte nunca cuenta de que el verdadero poder está dentro de ti. Piensa en tu atención. No es solo psicológico, es moneda espiritual, la sustancia de tu conciencia. Donde va tu atención, te sigue tu fuerza vital. Lo que consume tu atención repetidamente comienza a gobernarte. Es por eso que la vida moderna está diseñada en torno a la distracción. El mundo ofrece constantemente ruido, drama, información, desplazamiento infinito, indignación, seducción, miedo. No es por casualidad. Para corregir o resistir, pero solo para observar. No se trata de luchar contra el impulso, sino de reconocer el momento en que surge, como una ola que se eleva en el océano de tu conciencia. ¿Qué pasa cuando simplemente te das cuenta sin reaccionar? La corriente pierde fuerza. Because the demiurge does not feed on your attention, but on your identification with it. Si te pierdes en el drama, este gana. Si observas el drama sin convertirte en él, se disuelve. Y aquí está el detalle crucial, la mayoría de la gente confunde presencia con control. Creen que estar en el presente significa dominar cada pensamiento, cada emoción, cada sensación. Pero la verdad es más sutil. La presencia no es la ausencia de movimiento, es la ausencia de resistencia. No necesitas silenciar tu mente, solo necesitas dejar de creer que ella eres tú. Cuando surge un pensamiento, no se trata de un enemigo contra el que hay que luchar, sino de un visitante pasajero. No es necesario que lo eches, simplemente no le ofrezcas un asiento en la mesa. Y poco a poco, lo que alguna vez pareció una tormenta interna se revela como lo que siempre fue. Un flujo de energía, no una frase. Pero el demiurgo no se rinde fácilmente. Tiene un último truco, quizás el más ingenioso de todos. Te hace creer que la liberación es un estado futuro, algo que hay que alcanzar, una meta que hay que alcanzar. Cuando medito más, cuando perdone más, cuando comprenda más, seré libre. Esta es la trampa más peligrosa porque te mantiene en el tiempo. Y el tiempo es su territorio. Mientras esperas la libertad, esta ya está aquí, escondida en la espera misma. La mónada no es un premio al final del viaje, es el suelo bajo tus pies, el espacio entre un pensamiento y otro, el silencio que persiste incluso cuando la mente grita. Entonces, ¿cómo vivir esto en la vida cotidiana? No con un esfuerzo heroico, sino con un cambio de enfoque tan simple que parece casi banal. Comience con descansos cortos. Entre una tarea y otra,
Entre una conversación y otra, entre un clic y otro, respira hondo y pregúntate, ¿dónde estoy ahora? No en el sentido geográfico, sino en el sentido de atención. ¿Estoy en el correo electrónico que no he terminado? ¿En la discusión que tuve ayer? ¿Por miedo a lo que pueda pasar mañana? ¿O estoy aquí, en este momento, donde no hay nada que resolver, porque el presente no exige nada más allá de sí mismo? Estas pausas no son interrupciones, son portales. Cada vez que regresas a la hora, aunque sea por un segundo, debilitas el control del demiurgo. Porque gobierna por continuidad, por inercia, por repetición. Necesita que te muevas sin pensar, que reacciones sin darte cuenta, que vivas en piloto automático. Pero cuando interrumpes el flujo, aunque sea brevemente, algo se reinicia. Es como si, en un sueño, de repente recordaras que estás soñando. El escenario no desaparece, pero tú ya no eres su prisionero. Y aquí está la paradoja final: cuanto más voce práctica ese retorno, menos él se torna una práctica. Porque, con el tiempo, la presencia deja de ser un estado a alcanzar y se convierte en tu estado natural. No tienes que esforzarte mucho para estar aquí, simplemente lo eres. Los pensamientos siguen llegando, las emociones siguen fluyendo, el mundo sigue girando, pero ya no te dejas arrastrar por ellos. Te conviertes en el cielo, no en las nubes. Y el cielo no lucha contra las nubes, simplemente los contiene. Esto no significa que la vida se vuelva fácil. Significa que deja de ser una batalla. Los desafíos todavía existen, pero ya no los experimenta como amenazas a su identidad. El dolor aún puede surgir, pero no te define. El miedo aún puede aparecer, pero no paraliza. Porque reconociste que detrás de todo hay algo que no se puede tocar, algo que siempre ha estado intacto. Y este reconocimiento no es una teoría, es un cambio de dirección. Dejas de habitar la mente y empiezas a habitar la conciencia. El demiurgo entonces pierde su poder no porque lo derrotaste, sino porque dejaste de alimentarlo. No puede existir sin que creas en él. Y cuando dejas de creer el cuento de que eres pequeño, limitado, separado, la ilusión se desmorona. No con un estallido, sino con un suspiro. Como una niebla que se disipa al amanecer, revelando lo que siempre estuvo ahí, la luz que nunca dejaste de ser. No son solo las grandes distracciones, sino los pequeños ganchos internos, la necesidad de ser comprendido, la validación externa, el miedo a quedarse atrás, el ensayo constante del futuro, la repetición agotadora del pasado. Mira lo que sucede cuando miras una fotografía antigua. En un instante, es transportado de regreso. La mente toma esto como prueba de que el pasado todavía existe, aunque solo lo estés viendo ahora, en este mismo momento presente. Así es como la mente distorsiona la realidad, convierte el ahora en un eco de lo que alguna vez fue o en una proyección de lo que aún no es. Entonces, pregúntese, ¿quién está siendo arrastrado en este momento? No como un pensamiento, sino como un reconocimiento. Porque cada vez que percibes el tirón sin rendirte a él, debilitas el engranaje. Recuperamos energía de la fragmentación y la devolvemos a la totalidad. Y aquí es donde comienza el regreso a la mónada. No con nuevas creencias, sino con una nueva relación con el pensamiento. Deja que los pensamientos hablen, obsérvalos, pero no te conviertas en ellos. Note con qué frecuencia a mente tenta transformar todo en identidade, a te mesmo o traballo espiritual. Incluso despertar, incluso curar. Intentará crear una narrativa sobre su progreso, una etiqueta para su experiencia, una personalidad a partir de su transformación. Y en el momento en que eso suceda, detente. Siente el espacio silencioso debajo de la etiqueta. Este espacio está más cerca de la mónada que cualquier concepto. Ahora, la segunda capa, la que la mayoría de la gente evita porque parece demasiado simple para importar. La quietud. Ni relajación, ni autocuidado. La quietud es rebelión. Una vez al día, siéntate en silencio durante 10 minutos. Sin mantra, sin música, sin guía. Solo silencio. Y en lugar de luchar contra los pensamientos, déjalos pasar como nubes en el cielo y descansa como quien los observa. Si surge un pensamiento, no discutas con él, no lo narres, no te resistas. Simplemente reconozca, esto es una onda, no la fuente. Regresar a la conciencia que permanece inalterada. Al principio parecerá que no pasa nada.
Y ese es precisamente el punto. El ego odia que no pase nada, porque no pasa nada significa que el sistema no está siendo alimentado. Pero si persistes, algo emerge debajo del ruido, una presencia sin hambre, una totalidad que no necesita convertirse en nada. No se trata de un despertar dramático, sino de decenas de pequeños despertares que se acumulan con el tiempo. Cada vez que te das cuenta de que has sido hipnotizado por el pensamiento, no te castigas, no analizas. Simplemente regresa. Regresar al silencio interior, regresar a la consciencia, regresar a la mónada. Y si quieres profundizar más, preparé un libro electrónico gratuito llamado Escapando da Ilusao, una guía gnóstica para dominar la realidad. En él muestro cómo aplicar este camino de retorno en la vida real, no como teoría, sino como práctica. Puedes descargarlo gratis a través del enlace en la descripción. Si realmente has estado prestando atención hasta ahora, sabrás que esta no era solo una historia sobre textos antiguos. No era una mitología disfrazada de lenguaje espiritual, sino un espejo que revelaba los mecanismos ocultos detrás del sentimiento de que la vida pesa, que la mente no para, que el mundo te aleja constantemente de ti mismo. Porque el mundo del demiurgo no está hecho solo de materia, está construido a partir de la fragmentación, la división, la presión incesante para llegar a ser, fijar, probar, perseguir y defender. Y mientras permanezcas identificado con esta presión, permanecerás dentro del sistema. Pero el secreto gnóstico es este: el sistema no puede atraparte para siempre. Solo puede retener lo que le sigues alimentando con atención. Solo aprisiona lo que tú permites que lo defina. Por tanto, regresar a la mónada es la única salida. No porque ofrezca una nueva creencia, sino porque disuelve la estructura que hace que las creencias sean necesarias. La mónada no es un paraíso al que viajas. Es la realidad debajo de la mente, la totalidad debajo de la identidad, la fuente que nunca ha sido dividida, nunca herida, nunca corrompida. Y cuanto más regresamos a esta quietud, más pierde su autoridad el mundo del demiurgo. Sigues viviendo aquí, pero él ya no te pertenece. Continúas enfrentando desafíos, pero ya no son tu identidad. Sigues experimentando emociones, pero dejan de ser quien eres. Así es la liberación, no desaparición, no perfección, sino presencia. Una conciencia tan arraigada en la mónada que el mundo ya no puede hipnotizarla. Entonces, la última pregunta que te dejo es la siguiente: si el mundo del demiurgo se mantiene mediante la participación inconsciente, ¿qué cambia en el momento en que dejas de participar? ¿Qué se vuelve posible cuando dejas de obedecer la atracción del miedo, el deseo y la identidad? ¿Y qué pasaría si trataras cada momento de distracción no como un fracaso, sino como una señal para regresar? Si esto resuena con algo profundo dentro de ti, compártelo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido este tirón? Y si quieres seguir recorriendo este camino de regreso a las enseñanzas gnósticas ocultas, suscríbete a Gnostica y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Porque cuanto más recuerdes ahora, menos poder tendrá la ilusión más adelante. Al final, la salida nunca estuvo fuera de ti. Siempre estuvo dentro. Siempre fue la mónada.